Bueno, hasta este momento nosotros hemos trabajado con un estado financiero que nos muestra que los ingresos totales, ¿sí? Ingresos totales menos el costo de ventas es igual a la utilidad bruta menos el costo fijo, que son los gastos operativos, sin considerar la depreciación, va a ser igual a la utilidad operativa. Y hemos ido un poquito más allá y le hemos colocado el impuesto para hallar la utilidad neta. Este es nuestro estado de resultados básico con el que hemos trabajado para ver el uso del modelo costo-volumen-utilidad. Pero resulta que en este estado de resultados nosotros no hemos considerado dos elementos bien importantes. Fíjense aquí, solamente metemos un costo que es fijo, un costo de ventas. ¿Cómo calculamos el costo de ventas? Eso lo hacemos en la asignatura de costos. ¿Y cómo calculamos el costo fijo? Bueno, eso son todos los gastos que no nos podemos quitar y que están establecidos durante todo el ejercicio económico, independientemente de que nosotros generemos o no generemos ingresos. Fíjense esto, los costos están asociados directamente a los ingresos. Para poder generar ingresos yo debo incurrir en unos costos, pero el costo fijo o el gasto operativo es independiente de los ingresos. Genere o no genere ingresos, yo voy a tener un costo fijo. En las empresas, en la realidad, hay dos gastos que son bien importantes y que hasta este momento nosotros no habíamos considerado, que son la depreciación, que es un costo o un gasto que es ficticio y se utiliza como escudo fiscal, porque en la medida en que la depreciación aumenta, la utilidad operativa disminuye y por tanto el pago de impuestos es menor, generándome una mayor utilidad neta. ¿Ok? Eh, la depreciación por un lado y el otro es los gastos financieros, que hasta este momento nosotros no los habíamos considerado. Los gastos financieros, muchachos, se dan cuando una empresa obtiene un financiamiento y en este caso, pues tiene que pagar intereses. Entonces, los gastos financieros, esto me queda de utilidad antes de impuesto. Luego calculo el impuesto y ahí sí tengo la utilidad neta. Entonces aquí sería el costo fijo y debajo de este costo fijo tendríamos entonces nosotros un monto de la depreciación. Bueno, pues resulta que el punto de equilibrio también se puede hacer, el que habíamos calculado hasta el momento, se llama punto de equilibrio contable. Es el nivel de venta en el que se cubren todos los costos de operación fijos y variables, es decir, el nivel de la actividad en el cual las utilidades operativas no existen, no hay ganancia ni pérdida. Trabajamos para cubrir los costos fijos y los costos variables. Eso era lo que sabíamos hasta ahora. En este momento nosotros vamos a hablar del punto de equilibrio financiero. Y este punto de equilibrio financiero mide la contribución de los ingresos para cubrir adicionalmente a los costos fijos el pago del principal. El principal de la deuda son las amortizaciones que se hacen cuando nosotros obtenemos un financiamiento externo. Entonces, dice que el punto de equilibrio financiero, vamos a calcular también las cantidades de unidades que se necesitan, pero en este caso nosotros lo vamos a utilizar para definir cuántas unidades voy a vender o cuántas unidades debo vender para cubrir el principal de la deuda, los intereses que se generen y mantener un nivel mínimo de efectivo en caja para la operación y el pago de impuestos sobre la renta. Fíjense que ya avanzamos y ya no es solamente vamos a considerar cuánto voy a tomar en esa planificación, cuántas unidades voy a tomar, sino que voy a ser un poco más realista
y voy a considerar otros elementos como el pago de la deuda, el pago de los intereses. Fíjense que cuando uno obtiene un préstamo, uno amortiza capital, pero también paga intereses. Mantener un nivel mínimo de efectivo en caja, el pago del impuesto sobre la renta, teniendo en consideración los recursos generados por la depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación es un gasto que de alguna manera es ficticio porque no genera salida de flujo de efectivo. En este caso, el punto de equilibrio financiero mide la contribución de ingresos. Aquí es lo mismo que dije anteriormente. Entonces, vamos a ver cómo funciona esa fórmula, ¿sí? En este sentido, la metodología señala que la utilidad después de impuestos puede expresarse como utilidad antes de intereses e impuestos por uno menos T. Al reemplazar la utilidad neta por sus componentes de ingresos y egresos, resulta lo siguiente. Utilidad neta, utilidad después de impuestos e intereses, es igual a P por Q, que es el ingreso, menos el costo fijo, menos costo variable por Q, por uno menos T. Pero si a esta fórmula le agrego utilidad neta, va a ser igual a el precio por Q menos el costo fijo menos el costo variable por Q por uno menos T más la depreciación, porque la depreciación no me va a generar salidas de efectivo, entonces la tengo que sumar como un gasto fijo menos el pago del principal de la deuda. El principal es amortizar al capital. En este caso, eh, ya va. En este caso, si además se necesita tener un nivel de caja mínimo expresado como un porcentaje de los ingresos por venta o P por Q, tenemos que la utilidad neta va a ser igual a P por Q menos el costo fijo menos costo variable por Q, eso ya lo sabíamos, por uno menos T, que es la utilidad neta porque es la utilidad después de impuestos más la depreciación, menos el pago del principal de la deuda, menos el porcentaje de utilidad, no, el porcentaje de ingresos que quiero para la caja mínimo de caja, ¿sí? Este P por Q, este último menos porcentaje de P por Q, es el mínimo de caja. En este sentido, para que se dé el equilibrio desde el punto de vista de caja, al considerar que todas las ventas son al contado, esta es como un supuesto de este modelo, la expresión anterior debe ser igualada a cero, porque voy a calcular el punto de equilibrio financiero. ¿Ok? El concepto de equilibrio, punto de equilibrio financiero puede expresarse por la relación P por Q, esto ya lo sabíamos, que son los ingresos menos el costo total, que es costo fijo menos costo variable por Q, por uno menos T. Aquí tengo la utilidad neta. Pero a esto le voy a sumar la depreciación, le voy a restar el pago del principal y le voy a restar un porcentaje del ingreso total que lo voy a destinar como mínimo de caja. Esto es igual a cero. De tal manera que el número de unidades de equilibrio es igual a Q, es igual al principal menos la depreciación más el costo fijo por uno menos T entre uno menos T por P menos CB, que es el margen de contribución unitario menos el porcentaje de P. Y de esta manera yo tengo una fórmula que voy a utilizar para hallar el punto de equilibrio financiero. Esta fórmula sale de despejar de esta fórmula mayor lo que es Q, ¿ok? O sea, se hizo el despeje y yo ya tengo la fórmula aquí montada. En el caso del punto de equilibrio financiero, tomen nota de la fórmula, pero lo que importa es la interpretación, ¿ok?
Si la depreciación menos el principal menos el porcentaje de caja es mayor que cero, entonces el punto de equilibrio contable es mayor que el punto de equilibrio financiero. La empresa posee activos fijos significativos y los fondos generados por la depreciación son suficientes para garantizar las necesidades de efectivo, es decir, para cubrir el pago del principal de la deuda menos y el pago, garantizar sus necesidades de efectivo, mantener un nivel mínimo de caja. El punto de equilibrio contable es más relevante que el punto de equilibrio financiero. Para la toma de decisiones, en este caso, donde la depreciación es muy alta y puedo cubrir el pago de la deuda y el porcentaje mínimo de caja con la depreciación, entonces tomo decisiones en función del punto de equilibrio contable. Es decir, calculo los dos puntos de equilibrio y como el punto de equilibrio contable me da mayor, entonces sé que tengo que poner a la empresa a producir las unidades que me dice el punto de equilibrio contable. Si la depreciación menos el principal menos el porcentaje P por Q es menor que cero, entonces el punto de equilibrio financiero es mayor. Me va a dar que necesito más unidades para que en el punto de equilibrio contable. Lo fundamental para la empresa es mantener un endeudamiento mínimo porque con la depreciación pues no soy capaz de pagar el monto del préstamo y mantener un poquito de dinero en caja y el pago de los compromisos, ya que los fondos generados por la depreciación resultan insuficientes para proporcionar la liquidez necesaria para la marcha de la empresa. En este caso, el punto de equilibrio financiero es más relevante que el punto de equilibrio contable. Entonces, para la toma de decisiones, si la depreciación menos el principal menos el porcentaje de P por Q es menor que cero, yo debo considerar que debo producir lo que me diga la cantidad de unidades que me diga el punto de equilibrio financiero. Finalmente, si la depreciación menos el principal menos el porcentaje de P por Q es igual a cero, entonces el punto de equilibrio financiero es igual al punto de equilibrio contable y en este caso es indiferente el, el, el punto de equilibrio que yo utilice para la producción o que yo tome en cuenta para producir. Fíjense entonces que hasta aquí hemos visto tres formas de calcular el punto de equilibrio. Vimos cómo podíamos hacer un proceso de simulación para hallar el análisis de sensibilidad en el punto de equilibrio ante variaciones en el precio, en el costo variable o en el costo fijo. Luego estuvimos analizando lo que era cómo calcular cantidades necesarias o precios necesarios para obtener un cierto nivel de utilidades antes y después de impuestos. Y vimos cuatro fórmulas al respecto. Luego vimos cómo hacíamos para definir un análisis de indiferencia entre dos procesos distintos en los cuales nosotros vamos a tomar un proceso u otro proceso si queremos, en función de los costos, si queremos reducir los costos, qué proceso me sale más económico si yo tengo que vender una cierta cantidad de unidades, cuál de los dos procesos voy a utilizar. Y finalmente, pues hemos visto en este video cómo calcular el punto de equilibrio financiero, es decir, ya no vamos a tomar en consideración solamente los costos fijos y los costos variables, sino que adicionalmente nosotros vamos a ver qué tan capaz es la depreciación de la empresa para pagar el principal de una deuda y mantener un porcentaje mínimo de dinero en caja. Y esto lo obtenemos a través del punto de equilibrio financiero. Y vimos tres condiciones del punto de equilibrio financiero en función del punto de equilibrio contable. Si existe suficiente depreciación para cubrir los costos, perdón, el pago del principal y el porcentaje mínimo de caja, pues para la toma de decisiones yo voy a utilizar el punto de equilibrio contable. Me va a ser indiferente el punto de equilibrio financiero. Y voy a producir la cantidad de unidades que me diga el punto de equilibrio contable. Si el pago, si la depreciación no me alcanza para
pagar el principal y adicionalmente dejar un porcentaje en la caja, entonces cuando yo calcule el punto de equilibrio financiero, voy a producir esa cantidad de unidades que me está diciendo el punto de equilibrio financiero. Y finalmente vimos que existe un punto de indiferencia en el cual la depreciación menos el principal menos el punto de equilibrio menos el porcentaje de caja va a ser igual a cero, entonces el punto de equilibrio contable es igual al punto de equilibrio financiero y es indiferente pues la cantidad que yo decida producir. Hasta aquí hemos visto aproximadamente 7 usos del modelo costo-volumen utilidad.